pues vamos a ver un pedacito. Tal vez no se escuche muy bien porque decía yo la calidad de la pantalla es ya antigua, entonces tiende a perderse esa calidad, pero pues vamos a tratar de que ustedes puedan por lo menos ver un fragmento y de esta manera contextualizar el seguimiento que vamos a estar dando de nuestros pronto pedacito y comenzamos. Bien, bueno, pues este es el inicio. Con calma ustedes pueden ya comenzar a, pues a ver, ¿no? La película como tal, sí la recomiendo. Creo que también tomar fragmentos para otra serie de contenidos va a ser interesante en su formación y, y que la tomen tal vez un poco la reflexión que también podemos hacer sobre cómo es que el ser humano aprende cuando algunos de los sentidos no los tenemos, estamos en posibilidades de tenerlos y entonces cómo es que ocurre el aprendizaje también en ese caso, ¿no? Un poco, decía yo, pues el paradigma que representa los procesos que el cerebro tiene fisiológicamente, este, neurológicamente y sin embargo directamente pues se da el aprendizaje. Bien, yo quiero ahora pasar un poco a las generalidades de los temas que van a revisar esta semana para contextualizar un poco el trabajo que van a tener. Yo solicitaba que leyeran capítulo 2 del libro de aprendizaje. Sucede que esto nos contextualiza, decía, en este proceso natural que el ser humano tiene para aprender. Eh, bien, basándome en el primer apartado, hay algunos conceptos y escuelas, perspectivas que nos ayudan a
nos van a ayudar a entender las lecturas con que avancemos en esta materia. El primer concepto interesantísimo y básico pues es aprendizaje. No podemos conocer teorías o fundamentar en la escuela si no sabemos exactamente en qué consiste esto de aprender. Y hay muchas acepciones al respecto, pero creo que es atinado el concepto que el autor de este libro, Teorías del Aprendizaje, utiliza, Jung, porque lo que él dice es que es un cambio eh, y tiene dos características: el cambio perdurable en la conducta o en cómo se comporta una persona. El hecho de que cambie este comportamiento o esta conducta justo se reconoce como un aprendizaje. Entonces, los términos o palabras clave del aprendizaje son el cambio y son que perdura, que se mantiene a lo largo del tiempo. Justamente por eso se reconoce como un cambio. Claro, seguramente podemos debatir sobre esto de la de aquello que hoy pueda mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? El pensar si esto necesariamente es. Tal vez hoy que entendemos el concepto de aprender y reaprender, pudiéramos también aquí debatir y discutir el concepto. Pero más allá de esta base filosófica, incluso de la perspectiva de lo que hoy sería el aprendizaje, simplemente es dejar en claro que es un cambio de conducta que permanece. Eh, Discutiremos si quieren en otro momento hasta cuándo, cada cuánto, pero la base es esencial de este término pues, el cambio. Hay escuelas que a lo largo de la historia fueron explicando un poco la percepción que se tenía de los procesos, eh, del comportamiento, actitudes, incluso del aprendizaje del ser humano. Y para explicarlos a grandes rasgos, porque esto nos va a ayudar a ir definiendo las teorías que vamos a revisar en la materia, pues rápidamente señalar que hay cuatro que son las más importantes y de donde incluso algunas de estas teorías parten. La primera pues es el racionalismo. Si ustedes recuerdan, el racionalismo se centra pues en el estudio de la razón. Por eso dice que la idea del conocimiento deriva de la razón. Únicamente sin que participen los sentidos. Dentro del racionalismo podemos encontrar a filósofos que hoy reconocemos como los iniciadores, Platón, Aristóteles, Sócrates, y si ustedes recuerdan simplemente el método socrático, se centraba en hacer preguntas y preguntas y preguntas, y cada vez que algo se preguntaba, ¿no? Y había una respuesta, siempre la respuesta iba acompañada de una nueva pregunta, hasta que llegara un momento de ya no hubiera mayor cabida a más preguntas o cuestionamientos, y entonces ahí es cuando se fundamentaba el concepto de lo que era verdadero en aquel momento. Estábamos hablando previo a la cristiandad, siglo II antes de Cristo, y bueno, un poquito después de la cristiandad, siglo II, III también después de Cristo, cuando se fundamentan estos teóricos de la filosofía. En aquel momento denominados pensadores y hoy en día pues, filósofos. Después entraremos al empirismo. El empirismo es una escuela que sostiene, como ven aquí, que la idea de la única fuente del conocimiento es la experiencia. Por eso el empirismo, cuando se fundamente muchos siglos después el método científico, hoy el empirismo lo reconocemos como la experimentación. No podemos explicar un fenómeno o la realidad si es que no la sometemos a un experimento. Pudiera ser un escenario donde las variables nosotros las estemos controlando o no, pero bueno, esa es la base de la investigación. La experiencia y en el método científico, pues después entramos al estructuralismo. En el estructuralismo, otra escuela muy importante dice que la mente está compuesta de asociaciones de ideas
y que para estudiar los aspectos complejos de la mente, pues es necesario irla separando. Digamos, son pedacitos de un gran rompecabezas, pero por supuesto que todo se organiza y se explica en función de cada unidad. Por otro lado está el funcionalismo, y para el funcionalismo es lo contrario. No es que exista esta organización o parte de todo, sino más bien que los procesos mentales, las conductas de cualquier organismo vivo le ayuda a adaptarse a su entorno. Por eso las teorías, sobre todo de Darwin, por ejemplo, sobre la adaptación, pues tienen esa base funcionalista. Es más bien el medio el que estructura eh, el comportamiento, el aprendizaje, el seguimiento que da el ser humano. Ahora, todo esto va a tender siempre, y este es algo muy valioso en este libro, ustedes van a ir viendo, que siempre vamos a terminar hablando de las bases de la instrucción, las bases de la pedagogía. Y entonces algunos de los principios importantes que rescatar sobre las escuelas y el seguimiento de lo que es la base del aprendizaje tiene que ver con cómo es que nos sirve directamente nuestro seguimiento y trabajo frente a grupo. El primer principio que vamos a tocar pues tiene que ver con que dadas estas escuelas, un principio importante es que los educandos o los estudiantes progresan mediante etapas o fases de aprendizaje que pueden distinguirse ya sea en niveles. Ustedes recuerden simplemente las taxonomías. Tenemos niveles de conocimiento, tenemos niveles donde hay habilidades que desarrollar, del pensamiento, habilidades del quehacer cotidiano, etcétera. Pero todo esto está fundamentado en esta progresión. Este es un principio que aplica a la pedagogía y que estas escuelas que citaba fundamentan. Otro principio importante aplicado a la pedagogía es que el papel que desempeña la práctica, nuestra experiencia es esencialmente importante, porque va a ser muy valioso el trabajo que nosotros o nuestra experiencia que vamos construyendo el día a día para continuar forjando un seguimiento y cumplir con el objetivo que tenemos. El tercer principio tiene que ver con que siempre hay que tomar en cuenta factores motivacionales de quien aprende, incluso por supuesto de nosotros, ¿verdad? Pero algo muy valioso es que quien aprende lo hace porque está motivado. Aquí en la materia vamos a hablar de la motivación, por supuesto, eh, hablando también de la asignación de criterios o de valores que tiene la motivación en sí, qué valor le asignamos al aprendizaje, a la autoeficiencia, a las expectativas de los resultados, a las habilidades, al esfuerzo, al uso de estrategias. Todo eso nos ayuda a motivarnos, es como parte del proceso de motivación y esto es esencial para aprender. Y otro principio también importante que vamos a estar tocando durante el curso, pues es el ambiente de aprendizaje. Esto es básico para el aprendiz y para quien instruye. Siempre un entorno con características que finalmente sean propositivas van a estar ayudando a que el proceso de aprendizaje continúe brindándose. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente al segundo capítulo. Yo quise solamente contextualizar muy brevemente las lecturas que ustedes van a hacer favor de revisar, porque lo importante es que se entienda el sentido que tienen los conceptos y las escuelas a revisar. Para muchos, pues el escuchar teoría o el escuchar un poquito más de la parte filosófica o formal, incluso epistemológica, ¿no? A veces de los conceptos, pues pudiera resultar un poco tedioso, pero aquí le estamos dando un simbolismo mucho más práctico, porque todo esto lo estamos tratando de aterrizar al final en las
aquellos términos, aquellas ideas y lógicas que nos ayuden a mejorar y a formular un seguimiento docente de mucho mayor calidad. Entonces, ese es el fundamento esencial, el objetivo esencial. Bien, en el segundo apartado, nosotros, yo quería, ¿no? Que es el comentario que es el principio, que ustedes conocieran cómo es que el cerebro realiza el proceso de aprender, porque si nosotros lo entendemos bien y vemos aquellos elementos que rigen el aprendizaje, cerebralmente hablando, entonces vamos a darle mayor claridad al estudio de cada teoría. Ah, ya entendí por qué tal autor nos habla de la motivación, tal autor nos habla del comportamiento, tal autor nos habla del ambiente, porque finalmente esto es importante para el proceso que el cerebro realiza. Bien, entonces, en el capítulo 2, Neurociencia del Aprendizaje, ustedes van a comenzar a ver qué es eso de la neurociencia. Y la neurociencia del aprendizaje es la relación entre sistema nervioso, que es parte importante del sistema nervioso, pues se encuentra en el cerebro, es el sistema central cerebral, nervioso central, perdón, y el sistema nervioso autónomo. Eh, Otro elemento o relación importante de este sistema o del cerebro con el aprendizaje y con la conducta. Entonces, esos tres elementos conforman la neurociencia del aprendizaje, que es cerebro, aprendizaje y la conducta. Nosotros, como decíamos, si el aprendizaje es un cambio de conducta, pues cómo reflejamos esta nueva conducta. Por lo tanto, en esta primera parte del texto van a ver lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El central, pues son las neuronas y las células, perdón, gliales, que gracias a estas neuronas y su relación, resulta que ocurre en el cerebro, en ellas, en las neuronas, eh, un proceso que se conoce como sinapsis, es decir, la relación que hacen las neuronas, el trabajo que realizan en el cerebro, pero para producir este especie como de químico, denominado así. Y se produce la sinapsis cuando las dendritas, digamos que es una capa de la neurona, no están pegadas las neuronas, pero están muy cerca. Y el hecho de que encontremos un momento donde un proceso químico se da, conocido de sello como sinapsis, nos ayuda entonces a juntarlas, digamos. Es como una especie de shock eléctrico que ocurre en las neuronas y que entonces, gracias a ese shock, es como, y a esa relación o acercamiento que tienen las neuronas, es como ocurre el aprendizaje, cerebralmente hablando. Van a ver algunos de los comportamientos del texto, es muy interesante porque, por ejemplo, nos muestra en qué parte del cerebro se desarrolla cierto tipo de aprendizajes. Y nos dice, la corteza motora primaria es donde se aprenden los movimientos y donde se da la orden cuando nosotros queremos de los movimientos. La diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo es que el central nosotros lo controlamos y decimos, ah, voy a mover mi mano, voy a levantarla, voy a hacer un ademán, voy a hablar, ¿no? Y en el sistema nervioso autónomo es cuando encontramos un movimiento, comportamiento del cuerpo involuntario, pareciera involuntario, pero realmente pues tiene que ver con la voluntad, digamos, no tan abierta o tan clara, cuando por ejemplo respiramos, ¿no? Es un movimiento que no necesariamente estamos pensando en el cerebro, voy a respirar, ocurre porque este sistema nervioso autónomo lo hace así. Entonces, en el cerebro se da la orden de todos estos comportamientos autónomos o nosotros dirigidos, ¿no? Dirigiéndolo como tal. Un área del cerebro que se conoce como área de Broca es la que se ocupa del lenguaje o de que nosotros aprendamos a hablar. Esto se encuentra en
digamos, costados, digamos, de la cabeza, pero tiene que ver pues este proceso de aprender un lenguaje de manera natural. Cuando nosotros no tenemos ninguna discapacidad y lo podemos hacer, pues ahí está el proceso natural. La corteza prefrontal, por ejemplo, maneja las asociaciones del proceso de información y la formación reticular es la encargada de la respiración y presión arterial, por ejemplo. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, hay otros. El libro, ustedes van a ver toda una hoja de cada parte del cerebro que ayuda a formular o articular cierto proceso de aprendizaje que todo ser humano debe de tener. Por otro lado, también nos plantea algunos términos que nos ayudan al proceso de aprendizaje. El primero es la atención. La atención se reconoce como aquel comportamiento que reúne relevancia, novedad, intensidad y movimiento. Entonces van a ver que estos son los ingredientes básicos para la atención. Por eso, tan importante es en nuestra práctica docente. Busquemos algo que sea relevante, que sea novedoso, que tenga intensidad y movimiento, porque esto hace que la gente mantenga la atención. Claro, si nos podemos revisar más profundamente lo que ocurre en el cerebro, la realidad es que la atención se da por segundos. La primera, la básica, unos segundos. Cuando decimos bien examen, todos los chicos nos ponen atención. O cuando decimos esto va a venir en el examen, pongan atención, es el único momento en el que vuelvan a levantarse los chicos y vuelvan a pensar, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Dónde me quedé? ¿No? Bueno, otro de los puntos importantes en el aprendizaje es la memoria. La memoria se refuerza por estímulos o información y hay que estarla fortaleciendo. Es decir, por eso ocurren estas conexiones o redes nerviosas conocidas como conexiones sinápticas, pero es el proceso de sinapsis que mencionaba. El aprender como tal, entonces, ustedes lo van a observar como un proceso de organización, de repaso y de elaboración. Por eso la mayor parte de las veces cuando aprendemos algo es porque está bien organizado y bien estructurado. De esa manera, al ver organización y una lógica y estarlo repasando, es como decimos, ya entendí, ya me sé las tablas de multiplicar, porque hay una organización de la numeración y por lo tanto puedo entenderla, ¿no? Puedo llevar toda una secuencia o seguimiento del 1, del 2, del 3, del 4, así consecutivamente. Otro punto importante para entender cómo es que se aprende es que el cerebro y el desarrollo del cerebro se da con base en estos elementos que aquí mencionamos. La genética, si no tenemos ningún problema en el desarrollo de nuestros genes, vamos a tener un desarrollo natural o normal del cerebro. Si hay una buena estimulación ambiental, también tendremos un desarrollo óptimo. La nutrición juega un papel fundamental en el mismo desarrollo cerebral. Sabemos que consumiendo alimentos sanos, ricos, por ejemplo, en minerales, el propio ácido fólico nos ayuda justamente a un buen desarrollo. Y algo que no nos beneficia, pues son los esteroides. Los esteroides son hormonas que muchas veces consume la gente como suplementos alimenticios o con el nombre como tal, esteroide, y entonces esto puede mermar, puede detener el desarrollo del cerebro. Y también los denominados teratógenos son sustancias que pasándose de cierta medida o cierta cantidad pueden también detener el proceso cerebral natural. ¿A qué me refiero? Un ejemplo es el alcohol. Si lo tomamos en exceso, por supuesto, esto va a mermar el desarrollo del cerebro y de las neuronas. Si nosotros consumimos, por ejemplo, digo, el café pudiera ser un ejemplo, pero cuando es en grandes cantidades, también pudiera en algún momento afectarnos porque a lo mejor hay más estrés y entonces pues esto afecta el sistema cerebral.
Sabemos que el desarrollo del cerebro es muy importante. Lo vamos a ver aquí en algunas teorías incluso. eh, en el caso de Vygotsky, que siempre sus teorías estaban fundamentadas también en estas edades del ser humano para el aprendizaje que debe de darse. Y bueno, como otros autores, pero se sabe en este desarrollo que los 2 primeros años de vida del ser humano son fundamentales para tener las bases esenciales de toda su actividad emotriz, psicomotriz, ¿no? Y el seguimiento que incluso tenga en el ambiente, por supuesto que lo va a influir. La alimentación que tenga es esencial para lo que va a ocurrir después. Es una persona que va a tender a tener obesidad, desnutrición, ¿no? En el desarrollo natural, pues ahí están, elementos básicos. Los primeros 5 años definen el lenguaje, la audición, la vista, el pensamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que si no se desarrollan en esta edad, por alguna situación, como el caso de Helen Keller, ¿no? Ahí lo veíamos, una enfermedad que finalmente le provoca el que no pueda ver y no pueda escuchar. Y por lo tanto, pues tampoco desarrolla en los primeros años el lenguaje, aunque después lo hace, por supuesto. Pero esto teniendo una continuidad en su aprendizaje. Y en el caso de los adolescentes, también ustedes van a ver por ahí qué desarrollo tienen y algunos de los elementos importantes a considerar. Adolescentes siempre hay que darles instrucciones sencillas, usar modelos para explicar un contenido, desarrollar competencias y ponerles algunas actividades en las cuales ellos tomen decisiones. De esa manera comenzamos un proceso en el que pueden entender su contexto donde se encuentran y bueno, hacia dónde en algún momento comenzar a definir cuestiones personales. Por ejemplo, elección de carrera, plan de vida, etcétera. Un punto importante pues es la motivación. Aquí comenzamos a hablar de motivación. ¿Qué es eso de la motivación? Te dice que tiene que ver con la emoción, con el conocimiento y con la conducta. Y de nueva cuenta, necesito motivarme para poder aprender. La motivación intrínseca o la motivación extrínseca. Ya verán con calma el tema y por supuesto lo retomaremos al final de nuestro curso, casi al final del curso. Ahí también veremos un tema sobre motivación, va a ser muy interesante. Y de nueva cuenta, siempre aterrizando en prácticas educativas basadas en el cerebro. ¿De qué manera yo este conocimiento me sirve o lo puedo aplicar en mi vida diaria frente a grupo? Pues aquí está. Aquellas actividades que desarrollan el cerebro son, entre otras, estas que citamos aquí. El ABP o aprendizaje basado en proyectos o en problemas, dependiendo del enfoque que le demos. Simulaciones y juegos de rol. Discusiones activas sobre un tema. Esto nos permite también tener una postura y defenderla, ¿no? Un poco los debates que a veces se dan. Ayuda en de activación del cerebro. Gráficos, los gráficos ayudan porque los gráficos se trata de reconocerlos y entenderlos. ¿Qué información me están dando? ¿Qué es lo que me están tratando de mostrar con el movimiento de la línea de arriba con respecto a la línea de abajo, ¿no? No sé, dependiendo del tipo de gráfico que hablemos. Y un dato importante pues es una atmósfera positiva. Hablábamos del ambiente que algunas teorías van a tocar porque el ambiente es importante para el desarrollo del aprendizaje.